Continuando con nuestras lecciones relativas al conflicto del Medio Oriente, hoy vamos a ver lo relativo a la restauración de un remanente, siempre y cuando hubiera un arrepentimiento de ese pueblo de Dios que había sido llevado primero a la cautividad en Asiria y luego a la cautividad en Babilonia. En la lección de ayer estuvimos nosotros estudiando el capítulo 30, capítulo 28 de Deuteronomio, donde 1200 años antes de Cristo, Moisés, el líder de Israel, había profetizado lo que le sucedería al pueblo de Dios si ellos optaban por dejar de escuchar. Bueno, primero que todo, recordemos que la posesión de la tierra era incondicional, porque fue una promesa que Dios le había dado a Abraham. Le había dicho que a su descendencia le daría esa tierra. Por lo tanto, el poseerla era incondicional. Pero la permanencia en ella era condicional. Para cuando la promesa fue cumplida, las condiciones fueron incluidas para la guarda de la tierra que Dios había dado a la nación de Israel. Recordemos unos apartes de lo que habíamos visto el día de ayer. Deuteronomio 28, Moisés les había dicho: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pues la permanencia del pueblo de Israel en la tierra prometida era condicional. El haberla recibido no, fue incondicional porque fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora, si no oían la voz de Dios, Moisés dijo: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Bueno, yo no voy a leer más de las maldiciones porque fue el tema del cual estuvimos nosotros estudiando en el día de ayer. Pero vemos aquí entonces que Dios había sido claro para con ellos en cuanto a la permanencia en la tierra. Y esa permanencia era condicional. Continuando, recordemos nosotros que su desobediencia a Dios, su rechazo a la voz de Dios, se cumplió. Lo que Dios les dijo que les ocurriría. En el 722 a.C., el pueblo de Samaria, el pueblo de Israel, con su capital en Samaria, fueron llevados a la cautividad. Dice Segunda de Reyes 17, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria.
hasta hoy. Luego le tocó el turno al reino del sur, a Judá, su capital Jerusalén. Y fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el encargado de ejecutar esta profecía. Segunda de Reyes 24 dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad, o sea, pues Jerusalén, fue sitiada. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Primeramente, el reino del norte, con su capital Samaria, fueron llevados cautivos a Asiria en el 722. Al reino del sur le tocó el turno en el 586. Y eso bajo Nabucodonosor. Pero Dios había hablado de un remanente. No todos retornarían de la cautividad, solo un remanente. Y eso lo había anunciado Isaías. Dice en el capítulo 1, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Leamos lo que dice el mismo profeta en el capítulo 10, y en un momento vamos a estar estudiando nosotros una buena porción de Isaías capítulo 10. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas he aquí, a muy poco tiempo, se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Vemos entonces aquí que Dios prometió el retorno si ellos realmente se arrepentían. Y aquellos que habían sido sus verdugos, Dios los juzgaría. Jeremías también habló al respecto. Y en el capítulo 30 tenemos estas palabras. Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y acerca de Judá. Según la promesa de Deuteronomio capítulo 30, la restauración de Israel a su tierra estaría condicionada si ellos se volvían al Señor. Israel debía observar todos los mandamientos. Leamos lo que dice Moisés proféticamente en Deuteronomio 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, las que acabamos de leer o las que estuvimos estudiando el día de ayer en Deuteronomio capítulo 28.
la bendición y la maldición que he puesto de delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En el capítulo 28 de Deuteronomio, del cual estuvimos estudiando ayer, Moisés profetizó las bendiciones y las maldiciones. Lo que les sucedería a ellos si oían la voz de Dios y lo que les sucedería si optaban por rechazar la voz de Dios. Y finalmente, en lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 30, Moisés profetizó la cautividad y el retorno del pueblo a la tierra. Ahora, la naturaleza condicional de la retención de la tierra estaba establecida por el uso repetido de la palabra sí. Sí, si oyereis su voz, si guardareis mis mandamientos, etc. Según la promesa de Deuteronomio 30, la restauración de Israel a su tierra estaría condicionada a su regreso al Señor. Israel debía observar todos los mandamientos de la ley. Por lo tanto, no se debe esperar hoy un retorno. ¿Por qué? Porque tal como lo profetizó Isaías, el retorno de ese remanente, eso ya ocurrió. Esa ley en consideración ha sido eliminada. No se debe esperar hoy un retorno de Israel. Eso ocurrió en el 536 antes de Cristo. El primer grupo regresó bajo el mando de Zorobabel, y fue gracias a que Ciro, rey de Persia, en el año 536 lo permitió. Y obviamente eso estaba dentro de los planes de Dios. El moderno Estado de Israel
que fue establecido el 14 de mayo de 1948, cuando fue declarada nuevamente como nación. Ese Estado de Israel, ese moderno Estado de Israel, el que nosotros conocemos hoy en día, no es el Estado de Israel mencionado en la Biblia. No es la bíblica nación de Israel. Este Estado de Israel moderno, volví y repito que fue establecido en 1948, se estableció en la incredulidad. Este moderno Estado de Israel está compuesto en gran parte por judíos que no son religiosos o que practican una forma de judaísmo liberalizado. Algunos de los israelitas de hoy son ateos. En algunos poblados de Israel ni siquiera hay una sinagoga. La minoría religiosa, devota, en ella hay mucha oposición a cualquier cosa asociada con Cristo. Esa afirmación que hacen los premilenialistas de que los judíos se convertirán instantáneamente al regreso de Cristo no puede anular la condición de Deuteronomio 30, especialmente porque se aferran a una interpretación literal de las Escrituras. Ese remanente arrepentido retornó a su tierra, a la tierra que Dios había dado a sus padres, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham en el año 536 a.C. Lo que acabamos de leer no tiene que ver absolutamente nada con lo que está sucediendo en estos días. Este conflicto del Medio Oriente entre el pueblo de Israel y los palestinos. Pero hay un remanente espiritual del cual leemos nosotros en las Escrituras, que no tiene que ver con el remanente que retornó en el año 536 a.C. Eso ya se cumplió. Recurrir a esos pasajes que hablan del retorno de la cautividad en el Antiguo Testamento y aplicarlos a hoy, a la Israel de hoy, es dar una aplicación totalmente equivocada. Lo que hoy en día se espera es el retorno del remanente espiritual bajo nuestro Señor Jesucristo. Y es el capítulo 11 de Isaías. Capítulo 10 y capítulo 11 hablan de ese remanente espiritual. Pero este pasaje de Isaías capítulo 11 es interpretado por los dispensacionalistas para referirse a la restauración y paz futura de Israel durante el supuesto reinado de 1000 años del Señor Jesús sobre la tierra. Pero cuando uno hace un estudio cuidadoso del contexto de Isaías capítulo 11, este apunta, o más bien este revela que este retorno apunta al retorno espiritual del remanente bajo el Mesías. Vamos a leer el capítulo 11, hermanos. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos,
sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Como dije hace un momento, este capítulo 11 de Isaías lo interpreta el dispensacionalista para referirse a la restauración y paz futura de Israel durante el supuesto reinado de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero como vamos a ver en un momento, estudiando el contexto de Isaías 11, ese contexto revela que este retorno de este remanente es un retorno espiritual bajo el Mesías, bajo nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 11 se alza donde el capítulo 10 se detiene. El capítulo 10 habla de la caída y la cautividad de Israel en Asiria. Esa cautividad ocurrió en el 722 a.C. Lo vimos al principio de la lección, ustedes vieron el mapa. Este capítulo 11 de Isaías que acabo de leer se alza donde el capítulo 10 se detiene. Se detiene con un bosque de troncos, hablando de un bosque de troncos donde una vez se sostuvieron los árboles de Israel. Leamos lo que dice el verso 33, la parte final ya terminando el capítulo 10 de Isaías y que empata con el capítulo 11 que leí hace un momento. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Aquí, Israel es descrita como un bosque de troncos. Pero ese bosque caería. Ese bosque sería cortado con hierro. Vuelvo y leo el verso 33 y 34 para que usted capte lo que está diciendo Isaías proféticamente.
He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque. Ese bosque, compuesto de árboles de distintas alturas y tamaños, sería desgajado, sería cortado por Dios. Y se está refiriendo a la caída de Israel bajo el imperio asirio. Dios promete que después de eso, si ese remanente se arrepentía, le esperaba un futuro brillante con una nueva vara. Pero antes de leer, leamos lo que nos dice en el versículo 12 al 14, en donde Dios promete a su pueblo que Asiria, la que los llevó a la cautividad, los maltrató y abusó de ellos, a su vez, ella, Asiria, sería castigada. Dice, pero acontecerá después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase. Dios, como acabamos de leer aquí, promete a su pueblo que Asiria, a su vez, sería castigada. Y un remanente retornaría de la cautividad. Leamos nuevamente en Isaías 10. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. En este caso, Asiria, el imperio asirio, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Aquí donde termina el capítulo 10 de Isaías, se empata con unas palabras muy especiales en el capítulo 11. Ese bosque que era el pueblo de Israel, con árboles de distintos tamaños, que había sido derribado, había sido cortado por Asiria. A ese bosque, a Israel, Dios le promete un futuro brillante con una nueva vara del tronco de Isaí. Llegamos entonces al capítulo 11 y ese futuro brillante que le espera a Israel va a ser dirigido por una vara del tronco de Isaí. En su contexto, en el verso 1 al 5, describe quién será el nuevo rey de Israel, del remanente espiritual, y cuál va a ser su carácter. Leamos.
saldrá una vara del tronco de Isaí. Recuerden que en la parte anterior, en el capítulo 10, Israel ha sido descrita como un bosque, con árboles de distintos tamaños. Van a ser derribados, van a ser cortados y llevados a la cautividad. Pero cuando ellos se arrepientan, cuando ese remanente espiritual ponga los ojos en Dios, de ese bosque que había sido derribado saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Saben muy bien, hermano, que esta profecía, este vástago que va a retoñar de las raíces del tronco de Isaí, esta vara, hace referencia a nuestro Señor Jesucristo y a lo que ocurriría cuando Él viniera por primera vez. Y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, estos primeros 5 versículos de Isaías 11 describe quién será el nuevo rey del remanente espiritual y su carácter. En los versículos 6 al 8 describe qué clase de reino acontecerá cuando él esté sobre el reino. Dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Un reino en el cual el lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león no comerá carne sino paja como el buey, y el niño jugará con la serpiente. En los grupos dispensacionalistas de hoy, interpretan esto de una manera literal, que los animales van a convivir en perfecta paz. Pero lo que el Señor está describiendo aquí, a través de Isaías en esta profecía, es el carácter de las personas. Hay personas que son como lobos, hay otras personas que son como corderos. Hay personas que actúan como leopardos, u otros como cabritos, o como leones, o como osos. Otros como un becerro. Otros como crías, como terneros. Y un niño, el niño de pecho, jugará en la cueva de la serpiente. Esto es una simbología. Esto es figurado, esto es simbólico, esto no es literal, sino que está describiendo el carácter de las personas que entrarán a formar parte del reino, que ese vástago, que esa vara del tronco de Isaí cuando venga, va a establecer su reino y estará conformado por esta clase de personas. Será un reino de paz.
En el versículo 9 nos dice dónde ocurrirá esto. Nos dice cuál es este reino de paz. Dice, no harán mal. Los animales que acabamos de mencionar en los versículos anteriores, 6, 7 y 8, el león, el leopardo, la osa, etcétera. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. No es en un estado futuro, sino en el santo monte de Dios. Ahí es donde va a ocurrir todo esto. No en un estado futuro, no en una nación de Israel literal, habiendo vencido a todos sus enemigos y ocupando todo el territorio que Dios le había dado a Abraham. Hebreos capítulo 12 nos dice cuál es ese santo monte. Porque es lógico que nos hagamos nosotros la pregunta. ¿Cuál es ese santo monte que no va a ser dañado por esas bestias salvajes en donde van a poder convivir en paz sus antagonistas? Hebreos 12 nos dice cuál es ese santo monte. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión. Os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y las miríadas de ángeles. Y lo más espectacular es lo que complementa en el versículo 23, donde dice, a la asamblea general. Vuelvo y leo el 22 y conecten su mente con el 23. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos. Ese monte Sión es la iglesia. Ese monte Sión en el cual entrarían, habitarían, cohabitarían en paz todos estos seres, es la iglesia del Señor. Ese es el reino de paz. En la iglesia conviven personas de distintos caracteres, pensamientos y conductas, y pueden vivir en paz bajo la guía de ese vástago, de esa vara del tronco de Isaí. Versículo 9 nos dice o nos muestra por qué existe esta condición de paz en el santo monte de Dios, en la iglesia. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Los milenialistas, los que abogan por un reino de 1000 años literal sobre la tierra, insisten que la tierra no será cubierta con el conocimiento de Dios hasta los 1000 años. Pero recuerden que el Señor Jesucristo durante su ministerio enseñó que el evangelio debía ser predicado a toda criatura y nación. Isaías 11:10 identifica cuándo iban a suceder esas cosas. Acontecerá en aquel tiempo. Habla a futuro, en aquel tiempo, que la raíz de Isaí, y ya sabemos quién es la raíz de Isaí, nuestro Señor Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa.
Esto que estamos leyendo aquí, hermanos, es bastante interesante, porque en el versículo 11, identifica quién recibirá estas bendiciones. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Será un segundo remanente, el remanente espiritual, porque el primer remanente se refería a aquellos que regresaron de la cautividad en Babilonia, pero el segundo remanente del cual está hablando aquí en este versículo 11 es el remanente espiritual que retorna bajo Cristo. Romanos 11 identifica este remanente espiritual. Pablo escribió: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Un remanente pequeño, 7,000 hombres. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así como ocurrió en el tiempo de Elías, que Dios se había reservado 7,000 hombres que no habían doblado la rodilla ante Baal, dice Pablo, así también, aún en este tiempo, primer siglo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente espiritual. Romanos 11, en el verso 26, muestra que todo Israel será salvo. Y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este versículo 26 muestra que todo Israel será salvo de la misma forma que los gentiles, por la fe. Retrocedamos al versículo 23, donde dice: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, hablando de los judíos, del pueblo judío, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hoy, la nación de Israel, el pueblo judío, si se apartan de la incredulidad, del rechazo del Mesías que vino hace 2000 años, pueden ser injertados. Pueden ser injertados al remanente espiritual que es la iglesia del Señor. Pueden acercarse al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la iglesia de los primogénitos, como leíamos ahorita en Hebreos capítulo 12. Si ellos dejan a un lado su terquedad y reconocen a la vara del tronco de Isaí, a ese vástago que retoñó de sus raíces, como lo leíamos en Isaías capítulo 11, versículo 1. Si ellos reconocen a Jesús
como el Salvador, el Mesías que ya vino hace 2000 años. Si no siguen en incredulidad y aceptan al Señor Jesucristo como lo ha hecho el gentil, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. No sigamos esperando bajo ninguna circunstancia un cumplimiento de algo que no va a suceder, que es lo que están proclamando hoy en día la mayoría de los grupos religiosos que hay sobre la faz de la tierra, ofreciendo una falsa esperanza que Dios en su palabra no ha dado al pueblo de Israel.